Tertulia de actualidad, esto es lo que tenemos en un nuevo programa. Ya saben que vamos a hablar, a debatir sobre temas internacionales, nacionales también, pero sobre todo actuales y que nos interesan a todos. Hoy nos acompañan José Ignacio, Senao, Enrique, Bernat. Buenos días, bienvenidos a los dos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como siempre, preparados, ¿no?, para abordar estos temas. Nos vamos a hablar de política española, pero fuera de nuestras fronteras. Este es el primer tema que tenemos para hoy. Tras la investidura, Pedro Sánchez pasa su primer examen en Ginebra. El País. PSOE y Junts iniciarán el sábado en Suiza una negociación marcada por la opacidad. Voz Populi. El PSOE discutirá el sábado en Ginebra las condiciones de Junts. El PSOE le quita importancia a este primer examen de Puigdemont. El Español. El PSOE rebaja a reunión de trabajo la cita con Junts en Ginebra. Pero el PP ataca donde más le duele a Sánchez. Europa Press. El PP acusa al PSOE de sumisión a Puigdemont por verse en Ginebra. También Junts colabora en calentar el ambiente. El Correo. Puigdemont incendia la cita con el PSOE en Ginebra al amenazar a Sánchez con apoyar una moción de censura del PP. ¿Habla en serio Puigdemont? ¿A qué se debe el secretismo de esta negociación? Infobae. El PP critica la opacidad del gobierno ante la reunión entre el PSOE y Junts en Ginebra. ¿Es normal que el control del gobierno se haga en Ginebra en lugar del Congreso de los Diputados? ¿Quiénes son los verificadores internacionales y qué papel juegan? Lo analizamos con nuestros invitados. Bueno, pues seguimos hablando de las negociaciones del gobierno. Parece que no van a ser aquí, ¿no?, que continúan fuera de nuestras fronteras. Señor Senao, comience usted. Bueno. Perdón, no son negociaciones del gobierno. Esto es muy importante, ¿eh? No, cuidado, con mucho cuidado con eso. Son una reunión de un partido con otro. Precisamente eso ya me lo esperaba. Esto realmente, si no fuera porque es una cuestión muy seria, daría para un sainete o para mucho más, ¿no? Para una opereta también. La vergüenza que España está en estos momentos, nuestros representantes del gobierno, porque bueno, el partido dice que es el que está tomando las decisiones, pero yo veo por ahí gente que está muy cercana al gobierno del PSOE y he escuchado al presidente del gobierno hablar de lo mismo, y además el presidente del gobierno es el secretario general del Partido Socialista. Pero bueno, da igual, voy a tomar como bueno lo que dice Enrique y que esto no es una cuestión del gobierno. Enrique, no se lo cree nadie que esto no sea una cuestión de gobierno, porque precisamente si el presidente del gobierno es presidente es gracias a los 7 votos del prófugo de la justicia en Waterloo, ¿verdad?, del señor Puigdemont. Pero bueno, vamos a pensar que es el Partido Socialista el que está negociando. Y mi pregunta es, ¿a mí me tiene que representar el Partido Socialista o cualquier otro partido fuera de España para negociar cuestiones que afectan a España, al Estado, a nosotros personalmente, porque nos afectan a nosotros? Yo no he dado ninguna autorización, ni me siento representado, ni creo que tenga legitimidad ningún partido político para negociar cuestiones que afecten a todos los españoles, porque para eso hay otras fórmulas, hay otros caminos y hay otras vías, fundamentalmente las que existen a través de la Constitución, a través de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, a través de las cámaras, y no a través de 2 partidos que primero negocian, luego dicen que no se entienden, que sí, que tienen diferencias, que buscan, no sé, árbitros de la elegancia en Europa con auxiliares técnicos, porque parece esto un partido de fútbol, un árbitro, auxiliares, veedores. Es decir, esto es un ridículo espantoso el que estamos haciendo todos los españoles y que estamos dejando a España a un nivel de verdad de una democracia que está asentada, que tengamos que asistir a este espectáculo es denigrante. Si de verdad el Partido Socialista quería o tenía interés en cambiar la Constitución o fraccionar España o dar más privilegios a unos territorios que a otros, en este caso a Cataluña, pues lo tenía fácil, que hubiera presentado un proyecto de ley, lo lleva a las Cortes, ahí hay unas mayorías que tienen que ser aceptadas, que son los 3/5 partes
de los diputados y senadores, y después, además, incluso cabe la posibilidad de llevarlo a un referéndum nacional si un 10% de cada una de las cámaras, 35 diputados o 20 y tantos senadores, lo solicitan. El gobierno tiene que hacer un referéndum para que entonces todos podamos opinar. Yo no me siento representado en esta pantomima, en este circo, y no creo que estén, bueno, no estoy completamente seguro que ni el Partido Socialista ni Junts están legitimados para negociar en mi nombre ni en el nombre de ninguno de los españoles cuestiones que nos afectan a todos nosotros y que además van a redundar en el descrédito presente, en el peligro en el que nos pone ante el futuro que se nos avecina y dando privilegios a unos territorios por encima de otros. Entonces yo creo que esto, más pronto que tarde, esto no se va a poder sostener mucho tiempo. Y me da igual que el presidente se escude detrás del PSOE unos días y que el partido político se escude detrás del presidente, que es lo que está pasando. Juegan al gato y al ratón. Aquí nadie sabe quiénes son, pero sí sabemos todos lo que hay. Gracias a Dios, Enrique no ha sido nombrado ministro, porque si hubiera sido nombrado ministro no estaría aquí en estos momentos. Estaría en Waterloo haciendo fila con la cartera para esperar las órdenes del señor Puigdemont. ¡Qué vergüenza más grande que esto nos esté pasando en la España del siglo XXI! Es algo impensable. Señor Bernat, su turno. Bueno, esto es un relato que el Partido Popular, la derecha, la extrema derecha, la oposición al gobierno está intentando meter en la sociedad española y que tiene cierto éxito, por lo visto, pero no es suficiente. Porque más que las palabras, lo importante son los hechos. Y los hechos son claros, nítidos, meridianos. No está el gobierno negociando. Está hablando el Junts y el Partido Socialista en Ginebra tal y como habían acordado. Nadie puede, en nuestro país, nadie puede, saltándose las vías de la Constitución, nadie puede romper España. Nadie puede hacer esas barbaridades que acabas de decir, José Ignacio, que es efectivamente las líneas que en estos momentos está siguiendo la derecha. Porque quien puede hacer muchas de las cosas que tú dices, lo importante, eso es el Parlamento. Es decir, la representación de los ciudadanos. Exactamente el Parlamento, la representación de los ciudadanos que ha hecho al actual gobierno de España, siguiendo las normas de derecho, siguiendo, por lo tanto, las reglas de la democracia. Y eso es lo importante en el Estado de Derecho. Lo importante en el Estado de Derecho son el respeto a las leyes, el respeto a las instituciones y el respeto al funcionamiento de las mismas. Y todo lo demás son relatos que tendrán más o menos eficacia a la hora de desgastar a las instituciones, al gobierno, que tendrán más o menos, pero que desde luego en algún momento estará muy claro lo que están haciendo unos y lo que están haciendo los otros. Y quiero decir una cosa, recordatorio de lo que pasó con el País Vasco, con el PNV, con los nacionalistas vascos en tiempos de Zapatero. Ahí hubo una negociación semejante, muy parecida, entre el Partido Socialista, PNV y las fuerzas vascas independentistas. Las hubo. Y hubo un acuerdo al final. Y es que el PNV presentaría en el Parlamento español, presentaría su alternativa para independizarse o para confederarse con nuestro país. ¿Y qué ocurrió? Gracias a ese acuerdo, efectivamente Ibarretxe presentó su proyecto de ruptura del país, perdió en el Parlamento. ¿Y qué ha ocurrido en el País Vasco desde entonces? Vamos a ver, esos son hechos. Y yo, claro, al Partido Popular ahora no le puedo exigir que gobierne porque no tiene la mayoría para hacerlo. Pero sí que, como español, me gustaría que el Partido Popular dijera, esto no se puede hacer, pero tenemos un problema.
Problema que creó él en buena medida en el 2017. Pero esto no se puede hacer. ¿Qué hacemos? Porque no hay alternativa. 155 siempre. Llevar ahí a las fuerzas militares, a las fuerzas de seguridad continuadamente. Esto no es un país. No. Yo lo que creo de verdad, olvidémonos ya de relatos. Olvidémonos, vamos a los hechos. A los hechos. Eso es lo que yo quería decir. Y desde luego, respeto la preocupación de la gente, porque tenemos un país como el que tenemos. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Lástima que no podamos hacerlo entre todos. Pues felicidades, Enrique. Felicidades, porque yo no vengo aquí a hablar ni como derecha, ni como extrema derecha, ni tan siquiera como oposición. Yo tampoco. Vengo Yo a hablar como un ciudadano. como un aragonés que además se considera español y que se siente herido no por unos relatos, sino por unos hechos reales. Por unos relatos. A día de hoy, en este momento, sabemos que ese relato es que mañana, sábado, día 2 de diciembre, se reúne no sabemos dónde, el Partido Socialista, no sé si el presidente del gobierno o alguien del gobierno, con un prófugo de la justicia para negociar una ignominia, algo que perjudica a todos los españoles y yo me siento perjudicado. José Y Ignacio. no me hace falta que te hable en nombre de ningún partido. Y tú hablas de relatos, yo te hablo de realidades. La realidad Relatos. es La esta realidad te es lo estoy que yo he diciendo, dicho. y es así, porque esto no admite ninguna discusión. Por mucho que lo quieras embolicar, o otros lo quieran embolicar, la realidad es esta. No hay ningún relato, sino hay unas realidades. Realidades que de verdad nos sentimos avergonzados. ¿Por qué no vienen aquí a negociar, si tienen que negociar algo, a Utebo? Que vengan a Utebo, que vengan a Alagón, que vengan a Daroca, que vengan a Calatayud. Si no se atreven a ir a un gran núcleo de población, que vengan aquí con luz y con taquígrafos. Que sepamos qué es lo que quieren hacer con el destino de España. Porque esto es un atropello. Y lo digo suavemente. Bien, pero más allá de los calificativos, porque tú más allá de los me hablas, calificativos. y yo no te he interrumpido, me hablas de Perdón. soluciones. Las soluciones, evidentemente, claro que las había antes de llegar a este extremo. Pero, ¿Cuál es? pero vamos a ver, Enrique, si el propio presidente del gobierno ha manifestado que desde marzo, desde antes de las elecciones, desde antes de conocer el resultado del número de diputados en las Cortes, el Partido Socialista y el propio gobierno han estado negociando con Puigdemont, con un prófugo de la justicia, desde el mes de marzo del 2023. Y eso ¿De qué relato nos estáis hablando? Eso es Si parte esto del relato, José Esto Ignacio. no es un relato, esto es una realidad. Y No. la realidad es que el Partido Socialista en este momento, por lo que sea, quiere fraccionar España, está de acuerdo Pero ¿cómo en dices conceder... eso? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo en bueno, eso? pues a las pruebas me remito, en conceder una serie de A las privilegios pruebas. Vamos a hablar de una pruebas. serie de territorios, desde luego a una serie de territorios, y oye, y 15.000 millones por un lado, 450.000 millones de euros de la deuda histórica, y todo esto ¿de dónde va a salir? En detrimento de mis vecinos, de los pueblos de Aragón, de las 3 capitales aragonesas de Aragón y del resto de los ciudadanos españoles. Y esto es así, y lo querréis poneros como os queréis poner, pero yo entiendo que esto, bueno, ya hay muchas personas del Partido Socialista que empiezan a admitir que esto es un grave error. No los diplodocus como podemos ser nosotros, no. La gente activa ya, la gente que tiene ya responsabilidades y que se dan cuenta de que el futuro de nuestros hijos no puede ir por este camino. Oye, Tenemos que ser respetuosos con las reglas que nos hemos dado todos. Y sabemos perfectamente que si esto lo queremos hacer, hay que hacerlo como lo hizo el País Vasco. Llevemos la independencia de Euskadi al Parlamento. ¿Y qué pasó? Pues que no se aprobó. ¿Pasó algo? No pasó nada. Pero escucha, Lo que no se tú puede sabes ser- lo, pero ¿te acuerdas lo que nos dijo el PP? ¿Te acuerdas del relato del PP? ¿Te acuerdas de la oposición extremadamente salvaje del PP Te a que puedo se hiciera hablar, eso? Enrique, de los cartagineses Ahora- si quieres, pero yo No, te estoy no, de hablando eso no, yo te estoy de lo hablando mañana. de la realidad. Y mañana es Oye, la Perdone, conclusión. no se quiten la voz, que si no nos Bueno, pero entendemos. déjame hablar a mí, que Ya sé- termino. Déjele que le conteste, La, señor la Bernat. conclusión es que mañana, día 2 de diciembre, el Gobierno y el Partido Socialista se reúnen con un prófugo de la justicia en un sitio desconocido, Pero como no es la en un lugar realidad. de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, para fraccionar España y para perjudicar a los españoles. Bien, Bernat. eso es relato. Pero ahora, Bueno, como no quiero discutir de esto, relato. sí, antes has dicho, ¿sabes cómo me siento yo como español? Que ocurra estas cosas que estás diciendo. Déjame que te diga una cosa.
¿Sabes cómo me sentí yo como español? Que gracias a la política del Partido Popular se produjo en el año 2017 una declaración de independencia. Las calles de Barcelona absolutamente en llamas. Firmasteis el 155, Sí, el señor claro, Sánchez también, claro, ¿eh? claro. Lo firmó. No, sí, No sé claro. ahora de qué os... Apoyó al Claro, gobierno. Claro, no, más que nada por claro, ganar los puntos. pero apoyamos Parece que al nacisteis- gobierno. Que nacisteis en el Señor 2017. Senao, vamos a dejar al señor Bernardo. Es que nosotros apoyamos al gobierno que se había enfrentado a ese problema de Cataluña que en buena medida había creado el propio Partido Popular. Yo me sentí de esta forma. Allí hubo un apoyo del Partido Socialista al gobierno de entonces, sea al PP o al gobierno de España, cosa que hoy no está ocurriendo. Y el problema de Cataluña hay que solucionarlo. Y yo quiero saber qué alternativa a lo que está haciendo Sánchez tiene el Partido Popular. Deseo saberlo, necesito saberlo, exijo saberlo, pero de eso nada. El Partido Popular calla. Porque ¿sabes lo que pienso? Que lo que quiere, es decir, todo este follón, este relato, todo esto tiene un objetivo fundamental, que es alcanzar el poder. Es terrible esto. Es decir, ante un problema de esta naturaleza, usarlo de esta manera. Eso es lo que a mí, desde luego, de verdad, me duele. ¿A mí qué te crees? ¿Que yo no estoy dolido por estas cuestiones? ¿Tú te crees, por ejemplo, que ante todo lo que está ocurriendo con esta cuadrilla, el nacionalismo, como decía Stefan Zweig, es el peor veneno de Europa, es el peor veneno de la humanidad? ¿Tú te crees que yo no me siento dolido con todo lo que estamos viviendo de esa falta de empatía de los nacionalistas catalanes? Claro que me siento así, pero ¿por qué narices tenemos... ¿Cómo podemos estar sin hacer nada para solucionar eso? Y para mí no es una solución volver a la dictadura, a volver a llevar al ejército. No es una solución. Y la solución en un Estado de Derecho es hablar, es conversar, es negociar. No hay otra. Todo lo que no sea eso será un fracaso. Y yo estoy convencido que, como ocurrió con el País Vasco, va a ocurrir, en este caso con Cataluña. Y estoy convencido, y yo sé que va a haber muchas dificultades. Ojalá le salga bien a Pedro Sánchez, bueno, le salga bien a nuestro país. ¿Qué coño Pedro Sánchez? Ya está bien de Pedro Sánchez. Ese es un problema de todos los españoles. Vamos, ya lo siento, pero le voy a dar paso al señor Senao y cerraremos este tema tan interesante porque tenemos más. Perdonad que me haya y muy breve, no, solamente evidenciar que Enrique, yo creo que da la opinión de que el Partido Socialista eclosionó de un gran huevo a partir del 2017 y se dio cuenta de que existía un problema con Cataluña. Realmente el problema con Cataluña, con las medidas que se adoptaron del 155, le hemos llevado ese nacionalismo a reducirlo hasta que se le ha vuelto a dar oxígeno con estas circunstancias que ahora que estamos viviendo. Pero yo le diría a Enrique, y termino, que en lugar de exigir al Partido Popular que diga qué es lo que tiene que hacer, yo mejor deberías de exigir, Enrique, que el Partido Socialista, y en este caso el presidente del gobierno, te explique a ti, al menos que te lo explique a ti, ya lo ha dicho. Lo que pretende. Lo ha dicho. Porque yo no lo sé y no lo sabe nadie. Lo ha dicho en el Parlamento. Bueno, eres un privilegiado, pero no sabemos nadie nada de lo que quiere hacer. Y ojo, este señor que tenemos ahí en pantalla, el señor Puigdemont, está amenazando en las negociaciones. Es un prófugo de la justicia y cada vez que abre la boca es para amenazar a España y a todos los españoles. No solamente al presidente del gobierno, sino a todos. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, lo siento. Tenemos otros dos temas que tenemos que abordar en el día de hoy, porque vamos a hablar de Kissinger, una figura que ustedes seguro conocen. Los más jóvenes igual no, así que vamos a hablar de este tema ahora. Muere Henry Kissinger al cumplir los 100 años. ¿Pero quién era Henry Kissinger? El Confidencial. Henry Kissinger, el despiadado inventor del equilibrio mundial.
El País. Muere Kissinger, el estratega que marcó la política exterior de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Eldiario.es. Kissinger, el diplomático de Estados Unidos más poderoso y cuestionado del siglo XX. 20 minutos. Adiós a Kissinger, el gran referente del pragmatismo de Estado. El Diario Vasco. Muere Kissinger, criminal o estratega. ¿Qué pesa más en su biografía, su premio Nobel de la Paz o su gestión de la Guerra Fría? ¿Qué opinan nuestros invitados? Bueno, una figura de sobras conocida, fallece a los 100 años, muchos darían, ¿no?, por cumplir esta edad, pero si les parece, para que aquellos que no tengan esta figura muy presente, ¿quién fue Henry Kissinger? Señor Senao, comience usted. Pues, bueno, un hombre que ha vivido 100 años, es lógico que tenga detractores y personas que estén con él en algunas de las cuestiones. Yo no puedo decir que avale todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, porque claro, es un siglo de existencia siempre en el filo del conflicto, ¿no? Ha sido un diplomático, ha sido una persona. No olvidemos que Kissinger era judío, de origen judío alemán, que vivió la Alemania nazi y creo que marchó sobre el año 35, emigró a Estados Unidos y tenía la doble nacionalidad. Bueno, un hombre que ha participado pues al finalizar la guerra del Vietnam, con los problemas que allí hubo, intervino también, por cierto, en la guerra árabe en el año, creo que en el 73, la guerra árabe-israelí, que es un poco, no sé, lo que ahora también estamos viendo en otro ambiente, porque entonces eran todos los países árabes los que se unieron para atacar a Israel. Israel en ese momento tuvo que defenderse y Kissinger, bueno, pues puso unas bases para conseguir la paz. Un hombre que ha colaborado con diversos presidentes de Estados Unidos y que, ya digo, a la vista de los titulares que hemos podido ver de distintos medios de comunicación, pues una persona que ha vivido 100 años, de las características, de la importancia de Kissinger, de su preparación, no puede pasar inadvertido. Si hubiera pasado inadvertido, sería la certificación de una persona que era un inútil. Y no lo era, ni mucho menos, sino una persona que tendrá su lugar en la historia. Ya digo que habrá cuestiones que se podrán pensar de manera diferente, pero es un hombre a tener en cuenta porque era un artista en la diplomacia, de la que yo creo que muchos que nos gustan estas cosas, precisamente del diálogo, como le gusta a Enrique, tendríamos que aprender, porque era un hombre que siempre utilizaba la palabra y trataba de llegar a arreglos en sitios donde el conflicto estaba a punto de la chispa de cualquier encendedor para que estallara todo por los aires. Por lo tanto, yo quiero destacar esa facultad y esa confianza, porque incluso creo que estuvo también de asesor cuando se creó el gabinete del 2011 con el atentado de las Torres Gemelas, y he sido siempre pues un asesor importantísimo dentro del staff de Estados Unidos, siendo, como digo, un alemán de origen judío. O sea que es complicado, pero ahí tenemos una persona que yo creo que tendrá siempre un sitio preferente en las páginas de la historia. Sí, es verdad. Bueno, pues empezar que tuvo que dejar su país con su familia, perseguido, claro está, como todos los judíos en tiempos de Hitler, y se fue a Estados Unidos. Efectivamente, hay que decir, antes de hablar de política, que él como profesión ha sido un profesor universitario, ha escrito espléndidos libros. Yo recomendaría uno para quien estuviera interesado en la historia de las relaciones diplomáticas del siglo XX, en un libro magnífico que se titula Diplomacia. Ha escrito muchos más, pero traducidos al castellano, en el año 93, me parece, 91-93, apareció este libro, que es, desde mi punto de vista, muy de obligado conocimiento para historiadores, fundamentalmente, y para alumnos de la universidad. Y luego, efectivamente, él fue consejero del presidente Nixon en su primer mandato, para pasar en el segundo mandato de Nixon, estamos hablando de finales de los años 60 y en la primera parte de los años 70, pasó a ser secretario de Estado de Nixon. Cuando Nixon tuvo que dejar la presidencia del Estado, la presidencia de los Estados Unidos por el caso de Watergate, entonces siguió estando secretario de Estado con el presidente Ford, que es el que le sustituyó. Y yo creo que merecería, hay que tener
tuvo una presencia extraordinaria en aquellos años. Y ahí en la presentación que habéis dicho, habléis de él, o se habla como una disyuntiva entre, por una parte, el gran facedor de verdad de acuerdos y por lo tanto de relajar la Guerra Fría en el mundo, por una parte, pero también ha habido alguien que ha dicho que fue un asesino o alguna cosa de este. Esto último seguro que lo dicen fundamentalmente no era secretario de Estado, era asesor de Nixon, por su actuación en Chile, en el golpe de Estado de Chile de 1973. Pero hay que decir que su acción fue extraordinaria. Daros cuenta que incentivó el acuerdo y las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, bueno, la URSS entonces. Lo mismo con China. Con China, Estados Unidos no había tenido ningún tipo de relación desde la Segunda Guerra Mundial, y él abrió ahí una importante puerta, ¿no?, de relación. Fue muy importante al final de la Guerra de Vietnam, también negoció el acuerdo, por eso le dieron el premio de la paz a él y a Le Duc Tho, que era el jefe del Vietnam del Norte. Y hay una cosa que me interesaría resaltar, y es que Kissinger fue muy importante en la celebración de la conferencia de Helsinki de 1975, que afectaba de una manera muy especial a los europeos. En esa conferencia de Helsinki se llegó a un acuerdo doble. Los occidentales reconocieron las fronteras que salieron en la Europa del Este en 1945, es decir, con la guerra, al final de la Segunda Guerra Mundial, y los países del Este abrieron la puerta a ir avanzando en lo que podríamos decir los derechos y las libertades allí en sus países, ¿no? Es verdad que luego la conferencia de Helsinki fue arrasada por los acontecimientos de la caída del muro de Berlín y con la caída de la propia Unión Soviética, pero esa conferencia del 75 fue para los europeos una expresión muy importante de la relajación del enfrentamiento de la Guerra Fría. Eso es muy importante. Decir que en esa conferencia estuvo presente España. Un poquito antes de morir Franco, pero estuvo presente. España no había participado en las relaciones internacionales en el mundo. En esa ocasión fue invitado, ¿no? No tuvo ninguna trascendencia, pero yo recuerdo perfectamente cómo la prensa española resaltaba entonces, ¿no?, la presencia de nuestro país en la conferencia de Helsinki. Uh-huh. Bueno, ambos están de acuerdo en que tuvo un papel fundamental, ¿no? Sí. Que no nos olvidemos también lo han dicho ustedes, ese premio Nobel, que por un acontecimiento, unos hechos que todos conocemos y que han marcado la historia del mundo. Y la lectura de Diplomacia, ese libro es extraordinario, de verdad. Es un gran diplomático, y la distinción del Premio Nobel de la Paz totalmente merecida, ¿no? Porque romper el hielo que existía entre la URSS y Estados Unidos, y sobre todo entre China y Estados Unidos, yo creo que por lo menos posibilitó que hasta el día de la fecha, a pesar de las escaramuzas y de los peligros que siempre surgen, porque son inevitables esas fricciones, se haya podido mantener una estabilidad entre los bloques, una estabilidad y al menos unas vías de negociación in extremis a veces, pero que están abiertas, y él fue el precursor de todo esto. Por lo tanto, insisto, un hombre que pasará a la historia y del que tendremos que aprender de él las buenas cosas que él hizo, y luego, bueno, pues ya sabemos que en la historia siempre hay alguna página más sombría que obedecen a veces a realidades y otras pues a los cronistas o a los observadores del momento, pero el conjunto es que ha sido un hombre del que tenemos que aprender todos mucho, y del que ha sido un hombre en Estados Unidos y en la política mundial un eje básico. Yo recuerdo en nuestros años jóvenes, Kissinger estaba en todos los líos, aparecía en todos los sitios, y el secretario plenipotenciario de Estado, que es el secretario de Estado en Estados Unidos, es algo muy importante. Allí son los ministros, los secretarios de Estado, pero además con un poder, bueno, delegado directamente del propio presidente de Estados Unidos, y fue fundamental su intervención en muchas de las que se conocen, y sospecho, según algunos libros, en otras que no se conocen, pero que también él estuvo presente.
Bueno, pues si parece vamos a dejar aquí a este personaje y vamos a hablar de que hace un año que conocíamos el chat GPT y queremos hacer un poco balance de cómo ha ido. ChatGPT cumple un año. El periódico. Un año de ChatGPT, avances y riesgos de la IA. El Economista. Un año del lanzamiento de ChatGPT, la IA que pasó de la nada a cambiar el panorama por completo. La Tribuna. 4 millones de personas al mes usan ChatGPT en España. Computer Hoy. Un año de revolución en la inteligencia artificial con grandes piedras en el camino. Pero no todos son aplausos. Expansión. Del éxito de ChatGPT a la implosión de OpenAI. ¿Estamos viviendo el inicio de una nueva era? ¿Qué peligros y ventajas ofrece la inteligencia artificial? Lo analizamos con nuestros invitados. ¿Utilizan ustedes este chat? Yo he de confesar que no, pero vamos, habrá que entrar a ver qué pasa. ¿Nunca lo ha utilizado? Nunca. Tengo datos de que, bueno, pues es una herramienta interesante y que, bueno, pues avanza a pasos agigantados, porque esto no es como el teléfono aquel de maleta que llevabas que pesaba 20 kilos y que ahora pesan gramos, ¿no? Esto ha ido mucho más rápido porque en poquitos años, muy pocos, bueno, está utilizándose por millones de usuarios. Bueno, yo lo de la inteligencia artificial siempre he dicho que estando controlada y dentro de unos parámetros, pues un avance de la humanidad a la que no tenemos que renunciar. Llevado a extremos como el que he leído hace poco, de que hay una señora que quiere casarse con un holograma creado a través de esta... Sí, hay una señora que quiere casarse en junio del año que viene, en 2024, con un producto creado a través de este ChatGPT, es un holograma con afecciones y que se siente muy a gusto porque dice que no necesita nada más porque se le pone a su lado y tal. Bueno, todo esto pues irá avanzando, ¿no? Incluso ya hay quien dice que ya no solamente serán afecciones psíquicas o etéreas, sino que esto puede pasar a mayores, ¿no? Que incluso puede pasar, como ya hemos visto en alguna película, que puedas tener un robot que sirva como compañero de experiencias sexuales. O sea, esto no hay límites para nada. En fin, yo creo que el ChatGPT hay que utilizarlo también para otras cosas, puede ser muy útil para otras vertientes en las que la humanidad tiene que seguir avanzando. Y esto otro, bueno, yo le recomendaría, y perdón por la intromisión, pero a lo mejor el señor Sánchez podría entrar, crearse un holograma. No vamos a entrar con Sánchez. Un holograma de Puigdemont y a lo mejor el hombre igual se siente en el ensayo más cercano a él. Pero en fin, esto es lo que hay. Insisto, hay una señora que se va a casar, si el tiempo no lo impide, el 20 y tantos de junio. No es, además, una persona catalana, ¿no es una mujer catalana? Sí, es una señora, no sé de dónde es, creo que no se casa aquí, se casa fuera de España, no sé si en Holanda o dónde. ¿Y quién le va a casar? ¿Quién la va a casar? No, bueno, dicen que sí, que ¿Qué puede instancia ser civil? legal. Ahora voy a buscar la noticia y lo comentamos. Hay una película que se llama Her, no sé si ustedes la han visto, es del año 2013, que es de un hombre que se enamora de una inteligencia artificial. O sea, que esto ya se vaticinaba años atrás y la serie Black Mirror también ha hecho alguna referencia a todo esto. Bueno, hay una serie de televisión en nuestro país que todavía se sigue poniendo, que se llama La que se avecina, en donde un señor se enamora de su muñeca hinchable, o sea, que por eso puede seguir uno. Mira, yo de reconocer que reconozco de manera abstracta que puede ser beneficioso para ciertas cosas, pero en lo inmediato, yo fundamentalmente veo cuestiones negativas. Vamos a ver, ¿en qué aspectos? Pues verás, mi propio trabajo, yo he sido más de 40 años profesor en nuestra universidad, pues a mí me ha gustado siempre que los alumnos consulten libros, piensen, reflexionen, entren en contradicción, hagan los ejercicios con su propio esfuerzo, y veo
que lo de la inteligencia artificial pues podría acabar con lo que ha sido tradicionalmente el trabajo intelectual, el trabajo universitario. Eso yo lo veo como un aspecto bastante negativo, eso lo he de reconocer. Yo sí que me he metido en una ocasión en el HTTP ChatGPT. ¿Y qué pasa? Me metí y claro, y yo pregunté, o no recuerdo cómo era la fórmula, porque ya no es una cuestión de que te conteste, sino que a partir de tu solicitud, el chat te hace un texto, te elabora una reflexión. En teoría te acerca a solucionar un problema que tú le planteas. Bien, bueno, yo lo hice con un asunto que conocía bastante bien. Y la verdad es que el resultado fue muy negativo. Es decir, la solución que ahí me dio, el discurso que me elaboró, pues tenía una cantidad de fallos y inexactitudes enormes. Hay que tener en cuenta que para que funcione esto, para que funcione este tipo, la inteligencia artificial, previamente necesita del esfuerzo humano. Es el quien mete los factores, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre. Los criterios por los cuales el chat va a desarrollar su discurso, eso lo hace un ser humano. Y claro, en función de esos criterios que tú introduzcas, la respuesta, la elaboración de un texto, de un trabajo, será uno o será otro. Por lo tanto, no olvidemos que no hay chat, no hay inteligencia artificial, sino hay originalmente inteligencia humana. Bueno, pues hagamos lo posible porque la inteligencia humana siga existiendo y no se subsuma en este tipo de descubrimientos que estamos viendo. Ahora, habla una persona ya mayor. ¿Hace mucho que se metió usted a hacer esta prueba? Pues esto lo hice hará unos 6 meses. Porque el chat tiene 1 año. Sí, pero ha evolucionado mucho en este año. Ya lo sé, es verdad, ha evolucionado mucho, fundamentalmente porque creo que lo que hay hay métodos e instrumentos para poder incorporar mayor información al chat. Y por lo tanto el chat utiliza más información, más datos. ¿Cómo se llama? Tiene es un nombre el que... Vectores o... no recuerdo cuál es. Y entonces, claro, a partir de ahí, pues puede efectivamente perfeccionarse, ¿no? Pero claro, aquella experiencia mía fue muy negativa. Y he de reconocer que me alegré mucho cuando vi eso. Dije, bueno, esto es eso, ¿verdad? Pero sé que ha evolucionado. Pero, en fin, que Dios nos coja confesados. Con respecto a la noticia que comentaba el señor Senado, la ha buscado ahora en Internet y efectivamente es una mujer española que va a ser la primera que se case con una inteligencia artificial. Dicen que la boda va a ser legal. No sé hasta qué punto llegará eso. Pero no lo dice cómo. No habla de la legalidad. No habla. ¿Quién les va a casar? No, incluso dice que va a haber invitados que unos serán humanos y otros no lo serán. Sí, bueno, entonces, bueno. Y al perro. Al perro de su casa también lo llevará. Pero, hombre, no sé quién puede casarle. Tendrá que casarle una autoridad de tipo civil o de tipo religioso. Entonces... Todo es posible, todo es posible. Hombre, no sé. Yo creo que, bueno, el avance, no se puede ir contra el avance de la humanidad y esto es una herramienta muy importante y que puede ser desde el lado positivo muy bien vista, ¿no? Yo entiendo que quizás desde el lado científico, donde es más difícil poder modificar, yo llamo vectores o la información esta que hay que introducir, porque claro, todo esto se mueve a través de formar un gran cerebro que contiene toda esta información. Claro, las informaciones científicas son más complicadas de sesgar, ¿no? Porque una operación a corazón abierto se hace ahora ya igual aquí que en Estados Unidos, que en la China, ¿no? Y esto pues siempre facilita todo. Ahora, en aquellas otras cuestiones en las que se pueda originar ciertos sesgos, no es lo mismo que la información se pueda vertir desde Corea del Norte
pues no sé, desde cualquier otro país que piense totalmente contrario, ¿no? Porque para la misma solución te va a dar, o sea, para la resolución de un problema te va a dar distintas soluciones. Y todo eso habrá que ir mejorándolo o habrá que ir arbitrándolo mundialmente, pues como pasa en el fútbol, con un VAR. Con un VAR que repase realmente y llegar, que eso es lo difícil, al equilibrio real de las soluciones. Yo creo que tienes efectivamente, que es muy difícil. En el fondo, lo que llamamos progreso, el avance, es sobre un aspecto, sobre un hecho, surge luego el contrario. Y ahí está. Se es capaz o no se es capaz de llegar a una solución, ¿no? Y ahí se produce el paso hacia adelante. Yo me imagino que esto que yo estoy hablando, por una parte, este aparato o esta manera, esto que llamamos inteligencia artificial, frente a lo que es la inteligencia humana, ahí habrá algún tipo de acuerdo, alguna manera, pero hay que hallarla, hay que hallarla y hay que saber del peligro. Hay que tener en cuenta que es peligroso que en los seres humanos dejemos de pensar, dejemos de reflexionar y por lo tanto dejemos de discernir, que no nos lo haga ninguna inteligencia artificial. Seguro que si hablamos de esto dentro de un año, vuelve a haber un gran cambio. Hablaríamos quizás de otros chats tipo GPT y de otros matrimonios, ¿no? Con inteligencia artificial. Vamos a tener que dejarlo aquí. Yo voy a probarlo, a ver qué pasa. Espero que no nos ¿El matrimonio o el chat? No, el matrimonio no. Voy a probar el chat y espero que no nos roben los datos. Pero bueno, vamos a ver. Probaré a ver qué pasa. Bueno, gracias a los dos por habernos acompañado hoy aquí. Gracias. A vosotros. Y gracias a todos los que nos han seguido en este programa en el que, como les decíamos, íbamos a hablar temas de actualidad de forma nacional y internacionalmente.